Bueno, en esta ocasión vamos a ver dos ejemplos resueltos, o cómo resolver más bien, dos ejemplos sobre el equilibrio de cuerpo rígido en tres dimensiones. El primero de ellos tiene que ver con una placa, que es una placa de este tipo, una placa semicircular, la cual tiene pues las siguientes dimensiones. El radio de la placa es de 3 metros y bueno, está sujeta a tres cargas externas, una de 350 newtons, una de 200 newtons y bueno, más bien dos cargas de 200 newtons, nada más que están ubicadas en distintos puntos. Y bueno, la pregunta en este ejemplo es cuáles son las magnitudes de las fuerzas de reacción en cada uno de los distintos soportes que tiene esta placa semicircular. Fíjense que en el punto A tenemos una rótula, en el punto B tenemos un rodillo y del punto D al punto C hay una cuerda o un cable que funge como un apoyo, que es uno de los apoyos más sencillos, una simple tensión que mantiene en su lugar a esta placa semicircular. La solución pues es de este tipo. Hay que aplicar las ecuaciones de equilibrio. Las tres ecuaciones de equilibrio más básicas pues son las sumatorias de fuerzas en X, Y y Z, y enseguida podemos aplicar sumatoria de momentos. Sabemos que la sumatoria de momentos también tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio la placa, y suele ser de muy útil aplicar momentos respecto a ejes. En este caso se aplica sumatoria de momentos respecto al eje X y sumatoria de momentos respecto al eje Y eso nos ayuda a encontrar estas fuerzas de reacción en cada uno de los apoyos. Pero bueno, vamos a ver con un poco de más detalle cómo se va resolviendo. Esto sería el diagrama de cuerpo libre. Es básicamente el mismo dibujo que anteriormente, nada más que le agregué algunas flechas extra que son las fuerzas de reacción. Por ejemplo, en el punto A, donde está la rótula, tenemos una AX, una AY y una AZ, ¿sí? En el rodillo tengo una fuerza BZ, y está una flecha un poco de color naranja, y de D a C apliqué, bueno, estoy señalando una fuerza DZ, así llamé a la tensión de ese cable que está sosteniendo a la placa semicircular. También fíjense que en la fuerza de 200 newton que está en la parte de abajo, en el borde de la placa semicircular, estoy señalando una BX y BY. Estos son brazos de palanca que nos van a ser muy útiles en el momento de calcular momentos respecto al eje X y respecto al eje Y. Adicionalmente hay que dejar claro que la masa de esta placa vamos a considerarla como despreciable respecto a las cargas externas, entonces no vamos a considerar el peso de la placa en esta ocasión. Vamos a considerar que es una placa de aluminio delgadita, muy ligera. Entonces estas son las fuerzas de reacción en la rótula, esa es la reacción en el cable y esta es la fuerza de reacción en el rodillo. Y bueno, estas son las primeras tres ecuaciones de equilibrio que les mencionaba anteriormente. Tenemos que AX y AY en la rótula pues van a ser igual a 0. Y nos resta una ecuación para sumatoria de fuerzas en Z con tres incógnitas. Entonces pues necesitamos hacer sumatoria de momentos también. Vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al eje X y sumatoria de momentos respecto al eje Y. Entonces fíjense que en la sumatoria de momentos respecto al eje X tenemos una sola incógnita que es BZ, y aquí es donde comienzo a utilizar también estos brazos de palanca. Fíjense allá arriba en los 200 newtons estoy usando el brazo de palanca que llamé BX, que son los 3 metros por el seno de 60 grados. Y bueno, aquí de manera bastante sencilla se puede encontrar que BZ es igual a 373 newton. Ahora en sumatoria de momentos en Y utilizo el otro brazo de palanca. Esta es la sumatoria de momentos respecto al eje Y,
y de ahí podemos encontrar el valor de AZ, que es de 333 newton. Con esto, entonces, sustituyendo en la sumatoria de fuerzas en Z, vamos a tener que dz, que es la fuerza en el cable que sostiene a la placa en uno de los extremos, es de 44 newtons. Y bueno, con esto tendríamos ya completo la magnitud de las fuerzas en cada una de las reacciones que sostienen a esta placa semicircular que se veía en el dibujo que les mostré anteriormente. Ahora vamos a ver este otro ejemplo donde se involucra el fuselaje de un avión y una sección del ala del avión. Y esta sección y el fuselaje están sujetos a dos fuerzas externas o dos cargas externas. Una es la fuerza de, vamos a llamarle la sustentación, que es la que señalo con la letra L, igual a 45 kilonewton. Y también tenemos el empuje del motor o de la turbina del avión, que es igual a 8 kilonewton. Fíjense que están en direcciones perpendiculares. La sustentación apunta en el sentido positivo del eje Z y el empuje lo pongo apuntando en el sentido positivo de las X. Y aquí en el punto A es donde esa va a ser nuestra zona de interés, ese va a ser el apoyo que nos va a interesar. También ahí señalo con la letra G lo que va a ser el centro de gravedad del ala. En este caso el ala sí va a tener una masa considerable que hay que tomar en cuenta en el momento de hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y de considerar las fuerzas que están actuando en este ejemplo. Bueno, y tenemos lo que nos va a interesar, va a ser, como dije anteriormente, el punto A. Este punto A lo vamos a considerar como un apoyo fijo. Entonces va a tener un conjunto de fuerzas y momentos de reacción que tenemos que calcular y que muestro. Esta sería la manera de calcularlo, ¿no? Aquí está la solución al ejercicio. Vamos a considerar la masa del ala como 2.1 megagramos. Esto es 2.1 por 10 a la 6 gramos, igual a 2100 kilogramos. Y esto pues se traduce en un peso de 20.6 kilonewton. Ahora con más detalle, este es el diagrama de cuerpo libre de este fuselaje y el ala, y estoy señalando ahí el apoyo fijo en el punto A. Fíjense que un apoyo fijo pues tiene tres fuerzas de reacción, AX, AY, AZ, y adicionalmente estoy ahí incluyendo tres momentos de reacción, el MAY, MAZ y MAX. Estoy poniendo todo, lo estoy apuntando en sentido positivo en estas reacciones, ¿sí? Vamos a partir de ahí. Ahora fíjense que también ya incluye el peso ahí en G, en ese punto, y bueno, se mantienen las dos cargas externas, el empuje y la sustentación en el ala. Y bueno, es importante también ver las dimensiones del ala, estos 5 metros, 3 metros y 7 metros, porque nos van a ayudar en el momento de calcular momentos. Aquí los vamos a calcular por lo pronto respecto al eje X. Es uno de los momentos, una de las sumatorias de momentos importantes que vamos a calcular. Aquí, bueno, recordando, el peso del ala es de 20.6 kilonewton y es lo que va ahí en G, lo que estoy señalando como W con la flecha roja. Bueno, la sumatoria de fuerzas aquí está en X, en Y y en Z. La reacción a X pues es sencillo de calcular y resulta con ser de menos 8 kilonewton. Ese signo menos significa que esta fuerza va en sentido contrario a como la planteé, quiere decir que apunta en el sentido negativo del eje de las X. La reacción a Y es igual a 0, quiere decir que no existe esa reacción, no es necesaria en este caso.
Y a ver, la reacción a Z es de menos 24.4 kilonewton. También el signo negativo nos dice que va en sentido de las Z negativas. ¿Sí? Eso es lo que nos señala este signo menos en el resultado. Ahora, en cuanto a sumatoria de momentos respecto a los ejes, aquí vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a los tres ejes, X, Y y Z. Para la sumatoria de momentos respecto al eje X, pues aquí podemos de manera bastante directa encontrar el momento de reacción a X y resulta ser de menos 572 kilonewton metro. El signo negativo nuevamente significa que este momento apunta en el sentido negativo del eje X, es decir, va al contrario de como lo planteé en el diagrama de cuerpo libre, donde lo planteé todo positivo. Ahora la sumatoria de momentos respecto al eje Y, esta nos permite calcular el momento de reacción a Y, que es igual a 17 kilonewton metro. El resultado es positivo, eso quiere decir que apunta en el sentido como lo indiqué en el diagrama de cuerpo libre. Y finalmente la sumatoria de momentos respecto al eje Z nos permite calcular el momento de reacción a Z, que es igual a menos 64 kilonewton metro. Otra vez el signo negativo nos indica que el momento apunta en el sentido negativo de las zetas, que es al contrario de como lo planteé en el diagrama de cuerpo libre. Entonces eso simplemente es lo que indica el signo negativo. Y con esto pues tenemos ya la magnitud de todas las reacciones y el sentido en el que apuntan ahí en ese apoyo fijo de donde se une el ala con el fuselaje del avión.